Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Esperamos que bien. En esta transmisión de la semana del 18 al 24 de mayo vamos a estar viendo las respuestas, vamos a estar preparándonos juntos y esto pues nos anima, nos fortalece y sobre todo ayuda a nuestros queridos hermanos y a todos a estar mejor preparados para la reunión, a entender la información y sobre todo a poder dar comentarios sencillos, prácticos, no más de 30 segundos y esto está teniendo éxito. Muchos hermanos están logrando vencer un temor que todos en algún momento hemos sentido, el temor a levantar la mano y dar comentarios. Muchos nos han escrito lo bien que lo están haciendo ahora. Los felicitamos de todo corazón. Sigan adelante y recordamos que toda la gloria y la honra van a nuestro Dios Jehová. Algo que nos anima bastante es que muchos hermanos nos expresan cuánto los anima esta información y no es para menos, porque es la palabra de Dios, es la Biblia la que nos anima. Y esto pues tiene un impacto positivo en la comunidad, en las personas, en los hermanos, porque esto está previniendo suicidios, esto está previniendo histerias masivas, ansiedades masivas, muchos que padecen cierto grado de depresión nos expresan su agradecimiento por estas ayudas. Entonces apreciamos también el valor práctico de estas transmisiones y repetimos, todo es gracias y toda la gloria y la honra van a Jehová. Queridos hermanos, vamos entonces a comenzar. Es el artículo número 12. ¿Cuándo es momento de hablar? Es el tema, es una pregunta. Eclesiastés 3, 1 y 7. Hay un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Eclesiastés 3, 1 y 7. La nota dice, en la palabra de Dios hallamos principios que nos ayudan a saber cuándo hablar y cuándo callar. Si conocemos lo que dice la Biblia y lo ponemos en práctica, nuestras palabras agradarán a Jehová. Allí está el punto. Entonces, aquí vamos a tener un estudio muy interesante, hay muchas imágenes, es un estudio que se caracterizó particularmente por las imágenes tan claras que transmiten la idea, lo estaremos considerando y seguro esperamos que Jehová bendiga nuestros esfuerzos por usar sabiamente, sí, nuestra lengua al hablar. Ahora, si alguien ya lo hace a propósito, pues eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces. Párrafo 1. ¿Qué nos enseña Eclesiastés 3, 1 y 7? El texto nos deja claro que hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Sí, así es que todos podemos comunicarnos en algún momento y el poder hablar pues es un regalo, pero hay un tiempo en el que es mejor no hablar, sino permanecer en silencio. Eso nos enseña el texto. Ahora veamos el 2. ¿Quién tiene el derecho a determinar el momento y la manera en que debemos hablar? Según leemos en Éxodo 4:11, Jehová tiene el derecho de guiarnos en la forma y el momento que decidimos hablar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos dio la capacidad de hablar y de comunicarnos. Por eso, hermanos, valoremos que podemos hablar, valoremos que podemos escuchar y expresar lo que sentimos. Hay otros que no tienen esta habilidad de poder comunicarse verbalmente, pero por eso decimos, la capacidad de hablar, el don de hablar es un regalo de Jehová. Por eso es que solo Él tiene ese derecho a decirnos el momento y la manera en que debemos hablar. Ahora, pasemos al primer subtema, ¿cuándo debemos hablar? Recordemos, Eclesiastés 3.1 y 3.7, tiempo de hablar y tiempo de callar. En armonía con Romanos 10.14, ¿cuándo debemos estar dispuestos a hablar de Jehová y del reino? Bueno, podemos a modo de recordatorio leer ese texto a fin de poder entender mejor la pregunta. Romanos 10:14. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en Él? ¿Cómo pondrán su fe en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? Respuesta. Siempre debemos estar dispuestos a hablar de Jehová y del reino. Esa es la pregunta y es la respuesta. Debemos recordar que la manera en la que hablamos también es importante. Así que cuando hablemos con otras personas sobre Jehová, debemos hacerlo con apacibilidad y profundo respeto y ser considerados con sus sentimientos
y creencias. Es muy importante también, pues eso es lo que la Biblia dice en 1 de Pedro 3:15. Defendemos nuestra fe, ¿sí? Con genio apacible y profundo respeto. Entonces es un punto importante que debemos tomar en cuenta. Párrafo 4. De acuerdo con Proverbios 9:9, ¿para qué pueden servir nuestras palabras? Vamos a leer el texto. Proverbios 9:9. Dale instrucción a un sabio y se hará más sabio. Enseña a alguien justo y aumentará su saber. Pues, según el texto, nuestras palabras pueden servir para instruir a los demás, especialmente a aquellos que son sabios, porque ellos apreciarán y recibirán estas palabras, estos consejos. Específicamente el párrafo da el consejo particular, el ejemplo particular en cuanto a los ancianos de congregación que dan consejo a los hermanos locales cuando observan una necesidad específica, ¿sí? Los ancianos por regla general no se retraen de aconsejar, pero por supuesto, como vimos, también deben hacerlo con mucho respeto, con genio apacible, respetando la dignidad del hermano. No es necesario que los humillen, no es necesario que los hagan sentir insignificantes, no es esa la forma tampoco. Los hermanos ancianos lo que quieren es mostrarles principios bíblicos que lo ayudarán a actuar bien, que lo protegerán. No es que les guste, no debería ser así, que les guste hacerle la vida imposible a los hermanos y acosarlos. No funciona así. Ellos observan un peligro, quieren actuar, quieren ayudar y por eso muestran lo que dice la Biblia para ayudar a la persona implicada. Ahí vemos una imagen, sí. Algunos podrían cuestionar qué es la vida privada de él, pero es un punto interesante porque allí vemos que el hermano está dando sugerencias sobre la limpieza. Vemos que en una de las esquinas están unos libros, sí, está también un plato de comida vacío, sí, está una gaveta abierta, está una caja de pizza, gaseosa, una bolsa. Si a la par del hermano hay un pantalón, una camisa, una corbata, entonces es necesario darle consejos sobre la limpieza. Da un poco de pena porque es su vida privada, pero es necesario a la vez porque un siervo de Jehová que no cuida la limpieza no le está dando honra a Jehová. Y Jehová es un Dios de limpieza, no de lo contrario. Entonces ahí está. Ese entonces es un ejemplo de cuándo hay que hablar. Y si el hermano que se le está aconsejando es sabio, pues él recibirá el consejo de buena manera y hará los ajustes necesarios. Entenderá que no es algo personal en contra de él. Párrafo 5. ¿Por qué podemos decir que el sumo sacerdote Elí se quedó callado aunque reprendió a sus hijos? Bueno, porque según leemos en 1 de Samuel 2, 23 y 29, Jehová le dijo a Elí que que Elí honraba o amaba más a sus hijos que a Dios. Elí se limitó a reprenderlos con suavidad y decirles: hijos, hijitos, eso que hacen no es bueno. Y en realidad esto no fue realmente una reprensión, fue simplemente algo, algo suave, se podría decir, porque si vemos lo que dice la ley de Moisés, ellos merecían morir por los actos tan inmorales que cometieron. Y es impresionante, Elí estaba al tanto de todos esos actos inmorales y que lo hacían en el templo, pero Elí fue permisivo. Él estaba protegiéndolos o sobreprotegiéndolos, aunque al final de nada sirvió porque Jehová pues todo lo trajo a luz y le dio a cada quien su merecido. 6. ¿Qué nos enseña el caso de Elí? Este es un punto interesante. Si nosotros nos enteramos de que un amigo o un familiar ha violado la ley de Dios, debemos hablar con él y recordarle cuáles son las normas de la Biblia. Luego tenemos que asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita de los representantes de Jehová, es decir, de los ancianos. Entonces podemos preguntarle: ¿ya hablaste con los ancianos?
Si la persona dice, sí, ya hablé con ellos, podemos preguntarle a los ancianos y decirles, el hermano o la hermana, pues tengo conocimiento que tuvo esta situación y por eso los abordo para preguntarles si él ya habló con ustedes para pedirles la ayuda. Es una forma de hacerlo. Y otra, otra cosa que nos enseña el caso de Elí, porque acabamos de comentar un ejemplo, pero otro ejemplo es que los hermanos de la congregación, los ancianos, sí tienen una seria responsabilidad encima. Ellos están trabajando no para los hombres, si lo quieren ver así, ellos están trabajando directamente para Jesucristo y Jehová, porque son las ovejas, son hermanos de carne y hueso, sí, es su espiritualidad la que están cuidando, y por eso se espera que cuando ellos observen un caso en la congregación de un pecado grave, actúen tal y como dicen las instrucciones, nada más, que no sobreprotejan, que no amen más a la persona y por eso le den un trato sobreprotector o favoritista, como hizo Elí. ¿Por qué? Porque el otro punto que aprendemos es que Jehová está al tanto de todo y al debido tiempo Jehová literalmente limpia la congregación. Hemos visto muchos casos así en tiempos modernos. Entonces es bueno tomar en cuenta cuándo hablar y cuándo no hablar. Ahora, veamos otro ejemplo de alguien que habló. ¿Por qué habló Abigail con David? Bueno, para evitar la muerte de su esposo, quien debido a que no midió sus palabras, que no habló bien a David, porque dice la Biblia que el nombre Nabal significa insensato o estúpido, pues este hombre era un malagradecido y por esa lengua desmedida, esas palabras, esos insultos que lanzó contra David, estuvo a punto de ser eliminado por David. Entonces, si Abigail no habla, él hubiera muerto en ese momento por, por lo que dijo. Entonces, Abigail libró a su esposo. Ahí vemos la imagen y es muy interesante cómo lo dibujan los hermanos, ella siendo la esposa de, del jefe de aquel lugar. Ella se arrodilló ante David, no por adorarlo, sino para suplicarle su consideración y enmendar el error de su esposo. Ella habló con David en el momento oportuno y tuvo un buen resultado. 8. ¿Qué aprendemos de lo que hizo Abigail? Aprendemos que debemos tener el valor para hablar si vemos que alguien va a cometer un error grave. Debemos ser respetuosos, pero también decididos. Cuando aconsejamos con cariño a alguien que lo necesita, demostramos que somos buenos amigos. A veces nos toca hablar para librar a alguien insensato como Nabal, sí, pero por más que intentemos ayudar a otros, al final cada quien recibe lo que merece. Ahí vemos una imagen, un ejemplo podríamos decirlo así, eh, que puede ocurrir, no es algo exagerado. Si una hermana madura se da cuenta de que debe darle un consejo a otra, ¿por qué? Porque está pensando en comprar una prenda de vestir que a lo mejor no sería ejemplar si la hermana la usara. Entonces ahí la hermana madura está usando prudentemente para librar a la otra hermana. Está haciendo un buen trabajo. 9 y 10. ¿Qué deben tener en cuenta los ancianos al aconsejar a otros? Este es otro punto interesante. Los ancianos deben ser valientes, ¿sí? No deben ser como Elí. Los ancianos no deben tener miedo a perder amistades, hasta perder el cariño de la persona que van a aconsejar y el cariño de la familia de esta persona, y no solo de la familia, de los amigos también, pues los ancianos están cumpliendo con su trabajo delante de Jehová y Jesús. Esto lo menciono porque muchas veces pasa. Los ancianos llevan una responsabilidad muy grande sobre sus hombros y los buenos ancianos cuando observan algo que no está bien y lo comunican, este hermano o esta hermana no recibe el consejo con humildad, lo que hace es enojarse con los ancianos como si ellos tuvieran la culpa. ¿Y qué hacen? Como un niño caprichoso van y se quejan con su familia y de ahí se quejan con sus amigos
Y es lamentable porque lo único que hacen es crear una división, poner a los demás en contra de los ancianos, y eso realmente no es así, no es correcto actuar de esa manera. Por supuesto, los ancianos también recuerdan que al aconsejar a alguien, pues deben hacerlo con habilidad y paciencia. Ellos deben amar a los hermanos y por eso desean ayudarlos. Los ancianos son humildes y no se sienten los perfectos, porque ellos saben que también son imperfectos y que todos en algún momento podemos cometer algún error. Es importante tomar en cuenta. Creo que eso también contribuye a que el consejo se reciba de mejor manera cuando se da con habilidad, paciencia, con cariño. No hay necesidad de humillar, de lastimar, de oprimir, de hacer llorar a la otra persona. Realmente no es esa la forma. Es como un doctor que está atendiendo a un paciente. No es necesario que lo golpee o que lo lastime para atenderlo. Es una ilustración. Sino con cariño, si hay que acomodarle un hueso, pues lo va a hacer con cariño, no lo va a lastimar más de lo que ya está. Ahora, pasamos al siguiente subtema. Hasta aquí hemos visto entonces cuándo debemos hablar. Sí, vemos la imagen del anciano aconsejando al otro sobre la limpieza, la hermana aconsejando a la otra hermana sobre su ropa que iba a comprar. Vimos a Abigail también. Entonces no tenemos miedo de hablar, no tenemos miedo cuando es por defender y honrar a Jehová en la predicación y al aconsejar a otros con cariño. Ahora, ¿cuándo no debemos hablar? ¿Cuándo debemos quedarnos callados? Veamos el 11. ¿Qué ejemplo usó Santiago y por qué es acertado? Bueno, Santiago habló de, de un freno, ¿sí? De un freno que se les coloca a los caballos en la cabeza y en la boca. Si vemos ahí lo que dice la escritura en el párrafo 11, es un texto, dice, capaz de refrenar su cuerpo entero, dice. Entonces ahí habla de refrenar y esto se refiere eh, a los caballos, al freno que se le ponía a los caballos, y cuando el jinete jala estas riendas, estos frenos, puede guiar al animal o hacer que se detenga. Pero si el jinete pierde el control, el caballo puede desbocarse, hacerse daño a sí mismo o herir al jinete, o sea, tropezar. De manera parecida, si no controlamos lo que decimos, podemos hacer mucho daño a los demás, a nosotros mismos también. Entonces es un ejemplo muy acertado. Párrafo 12. ¿Cuándo debemos jalar las riendas y callar? Bueno, el párrafo da un ejemplo específico de jalar las riendas, de jalar los frenos a nuestra lengua, a ese caballo. Y esto es cuando vemos que algún hermano viene de un país donde la obra está prohibida. Quizás nosotros, con la mejor intención, por una curiosidad innata, nos sintamos curiosos y hagamos preguntas respecto a cómo están predicando allá, hermano, cómo le hacen. Cuéntenos qué métodos puede hacer que a nosotros también nos toque algún día. Por favor, díganos cómo hacen en su país. Pero hermanos, dice el párrafo que eso mejor no lo preguntamos, ¿sí? Por nuestra protección y la de los hermanos también. Mejor permanecemos calladitos. También la otra parte, es decir, el hermano de dicho país donde la obra está prohibida, él tampoco debería revelar la información por más que otros le insistan. Y ahora que ya se publicó esta información, el hermano está en toda la libertad de decir con bondad, hermanos, ustedes saben que eso no deben preguntarlo. Ahora, vemos ahí la imagen. Los hermanos llegan de un país, quizás ustedes pueden imaginar de qué país, pero aquí no es el asunto de qué país es, sino que el hecho es que es un país donde la obra está prohibida. Y ahí están los hermanos locales insistiendo, persuadiéndolos a hablar. Cuéntenos, ¿cómo le están haciendo? Y los hermanos del país de la obra prohibida, con pena, con reservas, no están dando la información porque saben que eso no les corresponde saber a ellos por protección de ellos y de los demás también. Según Proverbios 11:13, ¿qué deben hacer los ancianos y por qué? Vamos a ver. Bien, entonces ahí vimos ese ejemplo
en el párrafo 12. Ahora veamos el 13. Vamos a ver el texto para entenderlo. El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales, pero la persona confiable sabe guardar una confidencia. Entonces, ¿qué deben hacer los ancianos y por qué? Los ancianos deben guardar la confidencialidad de los casos o de los asuntos que atienden en la congregación, especialmente de los hermanos de su congregación o de otras congregaciones. Esto puede ser difícil para algunos hermanos ancianos que son casados. Puede hacer que la esposa del anciano, sí, eh, por mórbida curiosidad, ella empiece a preguntarle, ¿por qué está tan preocupado? ¿O cómo se siente del anuncio que se dio en la reunión sobre la expulsión o la censura o la remoción de alguien de la congregación? Y puede hacer que en una de esas la hermana, la esposa del anciano, empiece a preguntarle y hasta intentar manipularlo y al fin de sacarle la información. Pero ¿por qué lo censuraron? ¿Por qué lo expulsaron? ¿Por qué lo removieron? ¿Por qué ya no tiene el privilegio? O vi que hablaron con el hermano fulano después de la reunión. ¿Qué fue lo que hablaron? Vi que salió enojado. Esa información mejor no la preguntan las hermanas. Y aun cuando la preguntaran, los ancianos saben, en realidad los buenos ancianos saben que no deben revelar estas conversaciones confidenciales, como dice Proverbios 11:13, ¿sí? Porque son cosas privadas de la congregación. Si lo hicieran, perderían la confianza de los demás y dañarían su reputación. 14. ¿Cómo puede contribuir la esposa de un anciano a mantener su buena reputación? Bueno, no presionándolo, no manipulándolo al hermano, al esposo, para que le hable sobre cosas confidenciales. De esa manera no solo apoya a su esposo, sino que también les muestra respeto a quienes han confiado en él. Entonces sería muy lamentable que un nombrado compartiera esta información confidencial con su esposa, porque realmente ella no va a poder hacer nada por ayudar. Lo más lamentable sería que esta hermana fuera y se lo comentara a otras hermanas, a otras personas, entonces se esparciría algo realmente confidencial. Los hermanos ya no buscarían a este hermano porque él no es capaz de mantener la confidencialidad y sería algo muy lamentable para todos en la congregación. Entonces ahí está el ejemplo de cuándo no hablar. Ahí está el anciano, se asegura que nadie lo escuche sobre un asunto confidencial de la congregación. Bien, hasta aquí hemos visto cuándo hablar y cuándo no hablar. Vimos entonces que en cosas confidenciales no las revelamos. Aprendimos, no acosamos a los demás para que nos digan cómo llevan la obra en países donde hay prohibición. Eso vimos. Ahora, ¿qué opina Jehová de lo que decimos? Sea que hablemos o no hablemos, Jehová nos está viendo. ¿Qué opina Jehová de lo que decimos? 15. ¿Qué opinó Jehová sobre 3 de los hombres que fueron a ver a Job y por qué? Bueno, Jehová se sintió muy indignado, muy enojado con esos 3 hombres. Los llamó tontos y les hizo pedirle a Job que orara por ellos, ¿sí? Porque gran parte de lo que ellos dijeron sobre Job y hasta sobre Jehová fue falso, poco amable, fueron palabras fuera de contexto. Y por supuesto ellos juzgaron a Job con dureza, al grado que le dieron a entender a Job que seguro le había pasado todo eso por pecados secretos que él tenía, que lo viera como una recompensa de sus pecados, cuando sabemos que no era así. Y Job pues hasta les contestó que él también podía sentarse si cambiaban papeles en el banquillo de juez y juzgarlos a ellos tan fácil como ellos lo estaban haciendo. Entonces sí, eso fue lo que Jehová vio, no le gustó y a nosotros tampoco nos gusta lo que ellos dijeron e hicieron. ¿Qué lecciones nos enseña este mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar? Bueno, esto nos enseña que no debemos juzgar a nuestros hermanos. Más bien debemos escucharlos con atención antes de hablar. Solo entonces comprenderemos lo que les está pasando. Segundo,
Cuando hablemos debemos asegurarnos que nuestras palabras sean amables y ciertas. Tercero, Jehová se interesa mucho en lo que nos decimos unos a otros. Entonces, hermanos, esto aplica a tantos campos. Los ancianos deben tener mucho cuidado cómo aconsejan a los hermanos. Si les dan a entender que les pasó algo porque quizás tengan pecados secretos, eso es un atrevimiento que por más ancianos que sean no tienen esa autoridad de humillar de esa manera a las ovejas. Pues al final Jehová lo sabe mejor que nosotros. Entonces es mejor no ser como estos tres hombres que humillaron y lastimaron a Job con sus palabras. Tengámoslo siempre en mente. No seamos duros en juzgar a nuestros hermanos. No nos adelantemos. Porque Jehová se interesa en cómo tratamos a los hermanos. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Eliú? Este ejemplo nos enseña lo contrario. Sí, hay un tiempo de quedarnos callados y escuchar. Eso nos enseña. Callar y escuchar. También aprendemos que nuestro principal interés al aconsejar a alguien debe ser que dé honra a Jehová y no a nosotros mismos. Entonces es un punto interesante porque pues no lo estamos juzgando. Job también vivió momentos difíciles y quizás en algún momento dijo algo que no estaba bien, pero lo comprendemos. Pero el Dios sí se lo dijo, y Job, lo que ellos te dijeron, ellos están mal, pero lo que tú dijiste también, pues tampoco es así. Entonces a veces hay que también hacerlo. ¿Por qué? Porque es verdad que puede hacer que alguien diga algo que no esté bien, pero con bondad, con respeto, podemos indicárselo, a fin de que esta persona no peque con sus labios y que siga dando honra a Jehová, no a nosotros, sino a Jehová. Y hablando de eso, por eso hermanos lo recalcamos, nosotros no buscamos la honra de los hermanos, buscamos que todos honren a Jehová con sus comentarios. Por eso los animamos a comentar y nos alegra que algo de lo que aquí se dice o se comparte, pues está ayudando a los hermanos. No nos sentimos los mejores, ni mucho menos. Sí, sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que saben más que nosotros, tienen más experiencia y nosotros no pretendemos sentirnos mejor que otros. Pero les agradecemos la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes esta transmisión y esto es de bendición para todos nosotros. 18. ¿Cómo demostramos que agradecemos la capacidad de hablar? Bueno, esto lo hacemos siguiendo lo que dice la Biblia sobre cuándo hablar y qué decir, y cuándo no hablar y mejor no decir nada, según aprendimos hoy. Proverbios 25:11. Manzanas de oro en adornos de plata, palabras dichas en el momento oportuno. Pero está claro que somos imperfectos, todos tropezamos muchas veces y va a seguir pasando una y muchas veces más, pero como dije al principio, es diferente cuando alguien usa sus palabras para lastimar a otros a propósito. Eso es muy diferente. Entonces, es bueno tomar eso en consideración. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Cuándo debemos hablar? Aprendimos que cuando hablamos de Jehová a otros debemos hacerlo con apacibilidad y profundo respeto por sus creencias. Aprendimos que cuando vemos que alguien va por mal camino. Y tercero, cuando un hermano necesita recibir consejos, los ancianos los dan con paciencia y habilidad. Ahí es cuando sí hablar. Ahora, ¿cuándo debemos quedarnos callados? Bueno, cuando sentimos la tentación de dar detalles sobre cómo se lleva a cabo la obra en territorios donde está prohibida. Segundo, cuando se trata asuntos delicados y confidenciales de la congregación. Ahí está. Tercero, ¿qué lecciones ha aprendido de los personajes bíblicos que se menciona en este artículo? Aprendimos muchas lecciones, que podríamos llevarnos más tiempo si las comentamos una por una, pero podemos decir que en el caso de Job, Eliú y sus falsos tres amigos de Job, aprendimos que no debemos ser duros en juzgar a nuestros hermanos como lo hicieron estos tres falsos amigos. Y aprendimos que al pasar por pruebas, vemos quién realmente es nuestro amigo y quién realmente no lo es, por sus palabras que nos dan. Segundo,
Aprendimos que nuestras palabras pueden librar a alguien, como hizo Abigail con Nabal, aunque al final cada quien recibe lo que se merece. Y es cierto, Nabal fue eliminado, perdió la vida, pero Abigail, pues esto le trajo bendición a su vida. Tercero, aprendimos que todos tropezamos muchas veces. Como dije, va a seguir pasando, pero no queremos usar nuestra lengua para dañar a otros a propósito. ¿Cómo? Al revelar asuntos confidenciales, ya sea asuntos de la congregación como cosas de naturaleza judicial o cosas de la obra proscrita en algunos lugares donde los hermanos residen. Sí, aprendimos que los consejos debemos darlos si está en nuestra jurisdicción hacerlo, no como Elí, que sabiendo el procedimiento, él se saltó el procedimiento porque amaba más a sus hijos que a Dios, y pues al final la cosa se complicó para todos. Son lecciones interesantes que hemos aprendido. Los ancianos no deben tener miedo de darle consejo a alguien y no deben cubrir a sus amigos de la congregación por el miedo a perder amistades, a perder favoritismo y quién sabe, quizás hasta otro tipo de favores. Los ancianos no deberían dejarse comprar por ese tipo de influencias, como pasó con Elí. ¿Y qué decir cuando el que está implicado es el hijo de un anciano? Y es algo realmente grave que amerite una censura pública. Eh, Censura pública, estamos hablando de un anuncio de censura o de un anuncio de expulsión. Es cuando se pone a prueba la lealtad de los ancianos. Y es cuando revelan realmente de qué lado están. Entonces, hermanos, es un punto interesante. Agradecemos que nos hayan acompañado. Agradecemos su su tiempo. Les enviamos un gran abrazo. Que Jehová nos bendiga a todos por este arte de aprender a usar nuestra lengua correctamente. Les enviamos un gran abrazo. Que la paz de Jehová y de nuestro Rey Jesús estén con ustedes, con su familia, con su congregación. Hasta la próxima.